Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Al cierre 1,50 de avance, el índice se queda al filo de los 10.900, 10.890,2. Algunos valores se han aprovechado y bastante bien la sesión, caso Banco Santander 3,45 arriba, IAG 3,30 arriba, BBVA 2,20 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan los inversores que quieren vender estos títulos, la que más, Endesa 1,58 de pérdida, Grifols se deja en la sesión 1,44 y Acciona Energía 0,92. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a manejar en la tertulia de análisis económico, la que reunimos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en esa tertulia tenemos que hablar, y cómo no vamos a hacerlo, de la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, que subió pues, cerca de 20.000 millones, 19.549. Estamos en cifra récord, nuevo máximo histórico, ya estamos en 1.602.000 y, ojo, atención, nos exponemos a que nos puedan sancionar en la Unión Europea. Bueno, y seguimos a vueltas con la entrada del fondo Taqwa de Emiratos en Naturgy, que en el fondo está gigantando la huella del petrodólar en el IBEX. Eso se podría poner en unos 21.000 millones invertidos en el selectivo español. Y por cierto que hay que hablar de que empiezan a hablar TAQA y Criteria de la posibilidad de plantear una OPA conjunta en Naturgy. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas. Buenas tardes, don Javier, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, hoy el primavereo ya se nos ha acabado, ¿eh? No sé hace fresquito, hace fresquito. Por eso le digo que... Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Julián es doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les ha parecido la sesión? ¿Aprecian ustedes que se activan las subidas porque le damos una tregua geopolítica a Oriente Medio y también al petróleo? Yo creo que se han dado muchísimas circunstancias. En primer lugar, y fundamental, es que hay mucha liquidez. Y eso vuelvo a insistir porque es la razón fundamental que explica cómo la bolsa española se está comportando satisfactoriamente en momentos complicados. En segundo lugar, llevamos un retraso respecto a otras bolsas, por tanto, eso también le da un plus porque los beneficios esperados de las empresas españolas, fundamentalmente la banca, son magníficos hasta la fecha. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta dos cosas, que a nivel de Oriente Medio las tensiones se han reducido significativamente. Al final, el ataque de Irán a Israel ha sido muy limitado y la respuesta también. Por tanto, afortunadamente parece que el conflicto no se va a generalizar. El lunes pasado estábamos más preocupados que hoy, las bolsas también estaban más preocupadas. ¿Y eso qué implica? Que se ha producido un abaratamiento del petróleo, que recuerden ustedes que la semana pasada llegó a $93 el barril y hace un rato estaba por debajo de los 86. De tal manera que eso además implica que probablemente la inflación en Estados Unidos se siga moderando y que al final la Reserva Federal baje los tipos de interés. Porque también hay que recordar que a mediados de la semana pasada no solo no se habló de que la Fed podía bajar este año los tipos de interés, sino que incluso se habló de elevaciones. Todas esas circunstancias se han modificado a lo largo de esta semana. Julián. Pues sí, como no puede ser de otra forma, coincido con el profesor Iranzo, no cabe ninguna duda que hay diversos factores que contribuyen a que la bolsa se mantenga estable. Ya dijimos aquí, creo que la semana pasada, que el nivel de 11.000 estaba muy cerquita, pues hoy estamos casi rozándolo. Efectivamente, el conflicto de Oriente Medio, pues de momento no ha pasado más que de un susto, y da la sensación de que Irán tampoco tiene muchísimas ganas de avanzar en la espiral belicista. Y luego, efectivamente, los resultados de las compañías españolas que están presentando, nos faltan los que presentarán la semana que viene los dos grandes bancos, Bilbao y Santander, pues van en la línea de que efectivamente la economía funciona. Es verdad que muchos indicadores macroeconómicos como la deuda, el déficit, no son nada buenos, pero sin embargo reitero que lo que he venido diciendo estos últimos días, y es que la economía española presenta mucho dinamismo, yo la veo
muy activa, muy activa. Vamos a ver cuando conozcamos datos oficiales. Hombre, me alegra mucho, porque yo tenía ganas de ver a alguien optimista. Pero efectivamente se está desacelerando clarísimamente. Sí. Vamos con el Banco Central Europeo. François Villeroy, que es el representante francés, dice que el petróleo no va a impedir que el recorte de tipos se produzca en Europa en junio. Bueno, soy de naturaleza optimista, Juan, va por delante. No, me refería al optimismo a pie de calle, el nivel del dinamismo de la economía a pie de calle. En cuanto a las declaraciones del gobernador del Banco de Francia y representante del Banco Central, pues yo creo que no hace nada más que respaldar lo que dijo ya la presidenta Christine Lagarde la semana pasada, y es que todo apunta que en el mes de junio bajarán los tipos 25 puntos básicos, aunque es verdad que él ha dejado una cierta duda, porque dice, esta seguro, las siguientes ya veremos, ¿no? Eso es lo que no habíamos deducido algunos en las declaraciones de Lagarde. Pensábamos que era una primera para después del verano continuar con una segunda y tal vez una tercera, ¿no? Pero bueno, bienvenida sea una bajada de 25 puntos. Sí, el Banco Central Europeo retrasó enormemente la decisión de política monetaria restrictiva de subida de tipos de interés, y ahora pues tiene una cautela y precaución máxima, teniendo en cuenta que va a tener que liderar las bajadas. Es verdad que bajó el Banco Suiza, pero estamos hablando de una situación excepcional hace unos días. De tal manera que yo sí que creo que va a bajar, y probablemente no sea la única. En primer lugar, porque la inflación está en el 2,4%, muy cerca del objetivo del 2%, porque existe el sentimiento, y de una manera más o menos explícita, se ha dicho en las actas de los consejos, que a lo mejor se han pasado de frenada, y en este sentido, ¿cuál es el objetivo de esos altos tipos de interés? Contener la demanda agregada, y eso lo han conseguido sobradamente, sobre todo en Alemania, de tal manera que yo sí que creo que van a bajar los tipos, porque empiezan a preocuparse de que al final se hunda en los precios y se hunda la actividad económica. Por tanto, yo creo casi con toda seguridad que en junio será la primera bajada, pero no la última del año. Bueno, atención, pregunta, ¿qué está pasando con las tecnológicas? Vimos el viernes una caída descomunal de Nvidia, que era la joya de la corona, y después hemos visto cómo el Nasdaq perdía en ese sector más de un 5%, en lo que se califica de una semana negra para el asunto de las tecnológicas. Bueno, en ocasiones se especula con la posibilidad de una burbuja de las tecnológicas, ¿no? Yo creo que Nvidia se ha configurado como una de las principales, ha alcanzado un valor que ninguno pensábamos hace, no sé, un año, todo es al hilo de los avances que va a tener en la inteligencia artificial. Es verdad que la semana pasada cayó aproximadamente un 10%, pero hoy la información que yo tengo, no ha cerrado, es que se está recuperando. No ha recuperado todo, hablaban de un 1,5%, pero algo es algo. Yo creo que es la única tecnológica que va bien, porque los resultados de Apple también han sido negativos, ¿no? Vamos a ver si ella aguanta el tirón. Los que estamos aquí ya peinamos canas y recordamos perfectamente la crisis de las .com, que desde el punto de vista del análisis económico se llegó a decir en ese momento, a principios del siglo XXI, que el resultado, la rentabilidad era lo de menos, que lo que había que fijarse es en el valor y que las empresas incrementarían su valor enormemente, aunque hoy apenas si tuvieran valor y, por otro lado, lógicamente tuvieran rentabilidad negativa. Bueno, pues ese razonamiento que entonces demostró que era absolutamente incorrecto, se ha vuelto a reeditar. Lo importante es el valor de la empresa, la rentabilidad es casi lo de menos, los proyectos futuros, los proyectos para dentro de unos años, etcétera. Y ahora, evidentemente, los inversores empiezan a decir, sí, pero es que a mí lo de la rentabilidad y obtener dividendos, eso me empieza a gustar. De tal manera que eso explica el porqué de esa crisis, que también se está trasladando a las startups. Hay que recordar que algunas empresas sin actividad, solo con un proyecto sobre el papel, tenían ya un valor desorbitado que no tenía justificación. Yo creo que los fundamentos económicos al final se imponen, y yo creo que la ley económica es positiva. Vamos con la deuda española, porque en el conjunto de todas las administraciones y en el mes de febrero subió en 19.500 millones. Bueno, una barbaridad que nos deja el saldo de la deuda en 1.602.000 millones, nuevo máximo histórico, y aquí es donde añado yo que a lo mejor nos cae algún varapalo europeo, alguna sanción europea por llegar a estos límites de endeudamiento, en lo que somos líderes ya en el continente. Efectivamente, y sobre todo en crecimiento de la deuda. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un eufemismo, lo de
la deuda de las administraciones públicas, es la deuda de todos nosotros. Bueno, que los televidentes lo tengan claro y debemos unos 33.000 euros cada uno. Por otro lado, hay que tener en cuenta que sigue incrementándose espectacularmente, porque el gasto público sigue desorbitado, porque el propio presidente del Gobierno saca pecho de que batimos récord tras récord, y eso efectivamente puede significar saltarnos absolutamente las reglas fiscales, porque el déficit público va a estar muy por encima de ese 3% de objetivo para este año, y yo creo que es enormemente preocupante la deuda. Es verdad, y por eso lo de cómo se pueden analizar las cosas. Sacó pecho el presidente del Gobierno diciendo que en términos de PIB se había reducido. Claro, porque el PIB nominal había crecido muchísimo en el año 2023 por la inflación, pero la realidad es que hemos batido el récord de 1,6 billones, que en cualquier caso es el 107,7% del PIB, y que estamos en cuarto lugar en Europa respecto a nuestra deuda, y el mayor crecimiento en corto espacio de tiempo. Bueno, no podíamos esperar otra cosa. Algunos análisis, ¿verdad?, que circularon en los primeros días de 2024 pusieron de manifiesto que el Gobierno habría trasladado o, digamos, no reconocido gastos en 2023 en el entorno de los 11.000, 12.000 millones de euros. Por tanto, este dato de unos que han aflorado, ha subido la deuda, 20.000 millones más a febrero, pues es el resultado normal de los que traspasaron de finales de 2023, de diciembre, a 2024. La deuda sigue subiendo, como bien ha dicho el profesor Iranzo, con este nivel de gasto público es imposible que baje, y ha dicho muy bien lo del 100,7% sobre PIB, pero eso con datos al cierre de 2023, ¿verdad? Si extrapolásemos y calculásemos que el crecimiento del PIB nominal en estos 2 primeros meses hubiera seguido la misma senda del 2,5% de crecimiento, yo he hecho el cálculo y ya la deuda estaría en el 109,7%, es decir, 2 puntos más del cierre de 2023, ¿no? No es un buen dato, desde luego. Y un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Insisto, este es un asunto muy grave. Se llegó a decir en un momento que la capacidad de endeudamiento del Estado por parte de algún responsable de economía era casi ilimitado, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esta situación, que nos pueden llevar, como usted muy bien dice, a una sanción, porque estamos ante la posibilidad de que haya un déficit excesivo, se nos califique, y una deuda excesiva. Sobre todo porque no se toma ninguna medida de reducción de gasto, claro. Eso es. Antes se hablaba aquí de que quedan los resultados de Santander y de BBVA. Bueno, pues sepan ustedes que reciben de sus filiales exteriores tanto como 13.000 millones de euros, que no es poca cosa. Claro, no es poca cosa. Lo que están haciendo es repatriar parte de los beneficios que han obtenido en sus filiales exteriores, ¿verdad? Es bueno y está en consonancia, lógicamente, con la cifra récord de beneficios que ambos obtuvieron en 2023. Y las estimaciones son que este primer trimestre de 2024, hay que recordar que la semana que viene, lunes y martes, presentan el resultado del primer trimestre ambos bancos, que los dos son también muy positivos. Hay algunas estimaciones de algunos bancos de inversión y analistas que circulan por ahí, en donde el beneficio en el trimestre sobre trimestre del BBVA habría crecido en torno al 9%, mientras que el de Santander lo ha hecho al 5%. Si me lo permitís, según estas mismas estimaciones, a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque los resultados del Banco de Bilbao, que como digo crece un 9%, ha hecho una dotación excepcional respecto al año anterior a provisiones. Ha dotado un 59% más de lo que dotó en el primer trimestre de 2023, lo cual me parece razonable y prudente. Y sin embargo me llama mucho la atención que el Banco de Santander solo haya provisionado en un 5%, de tal forma que parece una cantidad muy ajustada para no bajar del 5% de resultado neto en el primer trimestre, me parece. Sí, efectivamente, es verdad que probablemente la lira turca algo tiene que ver, pero básicamente yo creo que es muy positivo que los resultados de las empresas españolas se obtengan en diferentes lugares del mundo. Siempre defendimos la expansión internacional de nuestras empresas, no teníamos tradición de empresas multinacionales, y a principios de los años 2000, del siglo XXI, empezamos a expandirnos. ¿Y a dónde han ido las entidades financieras? Lógicamente, en la búsqueda de mercados mucho menos maduros, en el que los márgenes financieros son mucho más altos. Es verdad que también al riesgo. En este sentido, los márgenes en Europa y sobre todo en España son estrechísimos. De tal manera que estos son los resultados. Una repatriación importante de beneficios que además responde no solo a esos mercados menos maduros que los nacionales, sino también a otra política muy importante, que es diversificar el riesgo. En unos países te puede ir mejor que en otros, etcétera, y en conjunto pues les está yendo francamente bien.
Bueno, la entrada de la compañía emiratí, el fondo emiratí TAQA, que no se sabe si es público en... Bueno, que es público en un elevado porcentaje, sí, pero no se sabe exactamente cuál. Bueno, pues eso plantea que la huella de los países del Golfo sobre nuestra bolsa sea bastante importante ya. Si estos de TAQA se hacen con el paquete que tenían los de CVC y los de JIP, pues superarán las inversiones emiratíes 21.000 millones en el índice selectivo español. Ya participan en Iberdrola, en Colonial, en IAG, en Celnex, en Enagas o en Telefónica, como saben. ¿Mucho o poco? Vamos a ver. A mí que entre en España la inversión extranjera me parece magnífico y eso es muy positivo. Pero hay algunos problemas, que es que yo creo que el sector público no debe invertir en las empresas privadas españolas. Y si esos fondos tienen un componente público, no es lo más adecuado. Pero por otro lado, esa entrada no justifica bajo ningún concepto la entrada de capital público español en estas empresas que en su momento fueron privatizadas. Ya hemos dicho aquí en varias ocasiones que es un auténtico escándalo la entrada en Telefónica, y ahora también 3 vicepresidentas quieren que, de una manera u otra, que se entre en Naturgy por razones estratégicas para garantizar el suministro de gas. Eso es falso, porque realmente estamos hablando las telecomunicaciones en el caso de Telefónica y la energía en el caso de Naturgy, de dos sectores absolutamente regulados. Por tanto, a través de la regulación tú puedes garantizar los suministros, preservar el carácter estratégico. No necesita para nada que volvamos todos, en definitiva, a entrar en las empresas privadas españolas. Yo creo que es un argumento que está utilizando el Gobierno y yo lo veo con muchísima preocupación, porque desde el punto de vista estratégico no se justifica, desde el punto de vista económico tampoco, y por tanto solo se explica desde el punto de vista de intervención de una empresa privada. Lo dijo con todas las palabras Íñigo Errejón la semana pasada, ¿no? Dijo, le pedimos al Gobierno que entre en Naturgy, como ya hicimos, lo puso en plural, en Telefónica. Es decir, bueno, la idea no es que sea una empresa estratégica, sino tenemos que entrar a por todas, ¿no? ¿Es estratégica Naturgy? Yo ya he dicho en alguna ocasión que no, porque si es estratégica Naturgy, si lo va a ser Talgo, si ya lo es Telefónica, pues todo el IBEX 35 serán empresas estratégicas, ¿no? Y no justifica la entrada. Yo creo que esto se está configurando cada vez más como una OPA a medida. Y no es a medida de los de TAQA, es a medida de Criteria, porque en definitiva está animando, si no empujando, a Criteria a que vaya, digamos, conjuntamente con TAQA a la OPA, ¿no? Y claro, la idea es que no se hagan, por lo que se ha conocido, con más del 40% del capital, que sería menos de lo que ya tienen ahora mismo los fondos, y además se especula con la posibilidad de que el Gobierno, para dar el plácet a esa OPA conjunta de las dos compañías, le pedirá a ambas, o por lo menos a TAQA, que le devuelva, de alguna manera le ceda, un 10% de la participación, con lo cual se quedaría en un 30%, ¿no? Me parece demasiado a medida, además de no justificada. Hombre, a mí me parece absolutamente inadecuado que se esté utilizando la Caixa, se esté utilizando Criteria para entrar en empresas privadas. Dijimos en su momento, y además que había en ese sentido un acuerdo, que había que haber salido del capital de Bankia antes de la fusión con la Caixa, y eso no se ha producido. Y ahora el Gobierno no solo no ha seguido, sino que está muy cómodo y está utilizando esa importante participación y el brazo inversor de la Caixa para entrar en empresas privadas, directo e indirectamente, porque además hay que recordar que en el caso de Telefónica lo ha hecho directamente a través de fondos que estaban destinados a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Una desviación, no digo ilegal, pero inadecuada de fondos. Yo lo veo con enorme preocupación y el control de las empresas privadas es enormemente peligroso. Bueno, hablemos hoy de Galp, la petrolera portuguesa que se ha disparado en bolsa alrededor de un 20%, sus títulos en máximo histórico hasta la zona de los 19, y el motivo es que han encontrado un yacimiento bastante importante en las costas de Namibia. Sí, efectivamente, este parece ser la única razón por la cual la petrolera portuguesa Galp se ha disparado un 20% en bolsa, ¿no? Parece que han reconocido que han encontrado
un yacimiento con una capacidad de aproximadamente 10.000 millones de barriles, ¿no? Esto es una barbaridad. Ponía alguien algún ejemplo de que equivale a la producción de toda la Guyana francesa. Entonces, o el suministro español de, o el suministro español 20 años. de varios años, efectivamente, 20 años, ¿no? Lo que de alguna manera alguien todavía está dudando, aunque evidentemente, como no puede ser de otra forma, GAL ha dicho que sí, es acerca de la calidad del petróleo que van a extraer, ¿no? Pero GAL dice que sí, que es de inmejorable calidad, ¿no? Bueno, estaría justificado, lógicamente, la subida del 20%. Hombre, efectivamente, yo creo que es una situación magnífica para Galp y para el mercado de petróleo en general. En España no hubiéramos conseguido encontrar ningún yacimiento, no porque los haya o no los haya, sino porque está prohibido la exploración, que es absolutamente kafkiano. Y en este sentido, sí, han localizado un yacimiento que hasta ahora lo que han hecho es valorar los recursos. Y aparte de la calidad, que por supuesto es muy importante, también hay que tener en cuenta cuáles son los costes de explotación, porque siempre los yacimientos marinos tienen altos costes. Solo los recursos pasan a ser reservas si son económicamente viables. De tal manera que eso es lo que hay que saber, pero en cualquier caso es una magnífica noticia porque hay que tener en cuenta que el consumo mundial de petróleo diario es del orden de 2,2 millones. Por tanto, fíjense ustedes lo que hay ahí en ese yacimiento. Y yo insisto, es una magnífica noticia para los portugueses, para Galp, pero también para el conjunto del mercado de petróleo. Bueno, hablemos de Puig, que está ya tocando su entrada en bolsa y que va a ser la mayor salida a bolsa del mundo en 2024. Julián. Bueno, sí, efectivamente, por las cifras que se están manejando, de que aproximadamente podría estar aproximadamente en unos 1.200, 1.300 millones el valor de la salida a bolsa, con un pequeño porcentaje, que es lo que va a sacar realmente a bolsa la propiedad Puig, efectivamente puede ser una de las mayores colocaciones, ¿no? No obstante, analizando los resultados, digamos, de Puig del año 2023, la verdad es que el beneficio no es tan importante como para el precio que le van a poner a las acciones. Se especulaba en que podría oscilar en aproximadamente entre los 22,50 y los 24 euros por acción. A mí eso me parece mucho porque, repito, con unos beneficios de 465 millones, beneficio neto en 2023, y haciéndolo en porcentaje para lo que van a sacar, esto daría aproximadamente, de mantenerse, una rentabilidad de 33 céntimos por acción, ¿no? Me parece muy bajita porque daría aproximadamente el 1,5% de rentabilidad a un inversor que acudiera a la OPA, aunque es verdad que el precio definitivo se va a fijar el día 30 de abril, pero está claro que va a estar en ese rango. La inversión en lujo cada vez es más atractiva. Sí. Es un sector enormemente curioso desde el punto de vista de la teoría económica, porque cuanto mayor es el precio, mayor es la demanda, cosa que no ocurre en el resto de los bienes y servicios. Afortunadamente. Afortunadamente. De tal manera, bueno, si la demanda es voluntaria, efectivamente, pero dicho lo cual, sí que está de moda y de hecho las grandes fortunas proceden ahora ya no de las tecnológicas, sino de las empresas de lujo. Y sobre todo Louis Vuitton pues está siendo el líder. Y en este sentido, Puig yo creo que lo ha hecho bastante bien, ha seguido esa situación, está en marcas muy importantes como Carolina Herrera, etcétera, de lujo, y por otro lado la salida a bolsa superará clarísimamente la de la suiza Galderma, porque en definitiva el valor posible de salida está entre los 12.700 y 13.300 millones de euros. Es verdad que quieren mantener el control y lo que quieren es obtener recursos para refinanciar la deuda y para nuevas operaciones. Y se estima que van a ser entre 2.500 y 3.000 millones de euros. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esa tradición que dice que en bolsa lo mejor es vender en mayo? Bueno, es verdad que como todo el mundo sabe, hay dos tipos de análisis, ¿no? En bolsa, ¿no? Para evaluar la evolución de los valores en bolsa. El análisis fundamental y el análisis técnico, ¿no? Yo me reconozco partidario del análisis fundamental. No soy, digamos, muy experto en temas de análisis técnico y, por tanto, el chartismo, ¿no? Pero es verdad que con el chartismo en la mano, la evolución es esa. Sí, tradicionalmente, además, cuando ya se tienen consolidados los beneficios o los resultados del primer semestre, se vende, como se hace en octubre, noviembre, en muchas ocasiones para el conjunto del año. Pero yo creo que no es el momento porque los tipos de interés tienden a bajar. Bueno, nosotros hemos llegado al punto final. Les espero en la redacción abierta y les agradezco a estos dos caballeros su presencia, pues ya saben, muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.